En Perú, imágenes de personal médico tratando de acomodar los cuerpos en un hospital de Chiclayo dan una muestra de la gravedad de la crisis en este país. Acaba entonces de anunciar cuarentena a partir de esta medianoche hasta el próximo 31 de marzo. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa. Ante la saturación hospitalaria, cada vez más personas llevan sus tratamientos en casa y en casa mueren. Y ahí comienza otro problema. México ya está entre los 10 países con más muertes por COVID-19. Sí, recuerdo, fue en el año 2019, estaba en mi trabajo cuando empezamos a ver esta noticia que se venía para el mundo. A los pocos meses después que empieza el primer caso aquí en México, sí entró un temor, estaba con una compañera, entró un temor muy fuerte a nosotros, el ver todo esto que pasaba. Realmente pasó el tiempo, y ya cuando lo vivimos ya de gente conocida que estaba pasando por esos problemas, sí me ponía yo a pensar en aquella ocasión realmente de que la vida no es algo seguro que podemos tener nosotros, una enfermedad, una pandemia como en este caso que vino a este mundo, y fue, pues, cuántas vidas no arrebató, ¿no? Entonces, la lección que yo aprendí es realmente vivir el día a día como si fuera el último día, hacer las cosas cada vez mejor, porque no sabemos realmente lo que nos espera el día de mañana. El primer síntoma que yo tuve, estaba en el trabajo, la temperatura, me dio mucha temperatura, casi 40 grados, recuerdo ese día, llegué muy mal aquí en la casa, aquí con mi esposa, y le comenté, fuimos a consultar, una revisión sencilla, vino el medicamento, regresé, al día siguiente empezó un dolor muy fuerte en el riñón, fuimos igual, nos revisamos, después ya pasaron los días, y empecé a perder mucho apetito, no me daba nada de hambre, estaba, cuando normalmente lo que comía no era ni una cuarta parte lo que empezaba a comer. Y pasaron los días y ya cuando nos preocupó más fue cuando ya empecé un poquito más para agitarme al caminar, para hacer las actividades diarias. Empecé a batallar más para respirar. Fue cuando acudí al Seguro Social, me mandaron a hacer unos estudios. Recuerdo que ya estaba ahí en esa ocasión en casa de mis papás. Me la pasaba acostado, era mucho lo que me agitaba, simplemente al enderezarme de la cama, al dar unos cuantos pasos para ir al baño. En mi caso, cuando empiezan los síntomas cada vez más parecidos a esta enfermedad, acudimos al hospital, nos hacen las pruebas de COVID. A los días estaba yo en el hospital, recuerdo, tratándome por los síntomas que traía, que cada vez eran más fuertes. Mi esposa recibe un mensaje, texto, donde se había subido a la plataforma el resultado de mi examen. Para sorpresa, el resultado era negativo. Recuerdo ese día estábamos en casa, en la clínica, pues quieras o no, siempre había una distancia con los familiares para evitar el contagio, ¿no? Yo abrazaba a mi papá, a mi mamá, cuando sabíamos que era negativo. Pasa el tiempo y los diagnósticos, mi enfermedad, o lo que yo sentía cada vez se ponía peor, a tal grado que yo llegó un día de que ya no podía ya más respirar. Yo ya era una desesperación la mía de estar ahí acostado en cama, y yo le decía a mi esposa, a mi papá, de que prefería que me llevaran al hospital, y yo quería que esto que sentía ya no quería sentirlo, pero yo tenía una prueba negativa.
Cuando llego al hospital, me hacen resonancia, me hacen el TAC, le decimos al doctor, yo tengo pruebas negativas, pero el doctor comenta que a él no le importaba esa prueba negativa, que para los resultados, para cómo me miraba mi diagnóstico, yo era un positivo a COVID. El ver a mi esposo así, enfermo, recuerdo cuando llegó con fiebre a la casa, pues sí era desesperante. Yo como personal de salud, yo llegaba de mi trabajo y yo prácticamente me cambiaba en la casa, en la puerta de la casa tenía un mueble afuera donde dejaba toda mi ropa, mis cosas, y lo cuidaba exageradamente, cubrebocas siempre, tomaba todas las precauciones. Entonces cuando él empezó con esos síntomas, para mí era difícil porque pues por todos lados yo trataba de cubrir siempre que no se enfermara. Le hablaba por teléfono de que no te quites el cubrebocas, no convivas con la gente, llevaba su propio lonche, todo aparte. Entonces el verlo así, pues sí era difícil para mí, que no, con el dolor, la temperatura. Cuando nos dan el primer resultado de la prueba negativo, fue un alivio porque decía, bueno, él ya había pasado antes por problemas de arenillas. Entonces yo decía, bueno, probablemente es una infección de orina o algo en el riñón. Pero conforme pasaron los días y empezamos a ver, pues prácticamente vimos que tenía la mayoría de los síntomas, y hasta que le hicieran los estudios complementarios y poder ver bien qué era lo que tenía. Pero pues dentro de mí, aunque yo quería decir sus exámenes salen negativos, sus pruebas salen negativas, dentro de mí sí había un temor de que podría ser COVID al verlo a él. Una parte se negaba, pero la otra parte de personal de salud sí decía que podía ser. Recuerdo ese día, fue un domingo, que de aquí en la clínica de Cadereyta me mandaron para la clínica 4. Salimos en una ambulancia, iba conmigo mi esposa con el oxígeno pues a la máxima capacidad que tenía, y recuerdo que bajé de la ambulancia en la clínica, me separaron ahora sí que de mi familia, bajé en la camilla, me pasaron una silla de ruedas, no me pusieron el oxígeno rápido, batallé y pedí para que me lo pusieran. Sentado en una silla de hospital, sala de urgencias, pues les puedo decir que fue, no sé, las 12 horas, 14 horas más difíciles que he vivido en cuestión de desesperación, del ver tanta gente. Yo volteaba a ver tanta gente con mucha necesidad, pero yo pensaba en mí, decía, yo estoy mal, no podía hacer ninguna actividad sentado solamente, no podía comer, no tenía apetito, y sin mi familia, me pesaba mucho eso. ¿Sí? Pasó el tiempo, todo el domingo, tarde, toda la noche, solamente llamaba por teléfono con mi familia, les decía cómo estaba mi voz cortada, que yo podía hacer. Pasamos el día lunes en la madrugada, recuerdo que una doctora se asomaba por ahí y me apuntaba a mí y me decía que me dieran una cama ahí en la sala de urgencias. Me acostaban boca abajo, y fueron momentos muy difíciles. Viene a mi memoria todo lo que se pasó ahí ese día. Ya el lunes me llevaron a hacer los estudios, el TAC, la resonancia, regresaba, no podía yo hablar para preguntar cómo estaba, solamente sabía que a mi familia le daban pues los resultados de cómo iba evolucionando, ¿no? Uno de los momentos o de las noticias más difíciles que también pude recibir fue un día que fue el día martes.
dentro de la clínica había una amiga mía, una doctora que había sido compañera mía, y ella me manda una foto del TAC que le hicieron y se miraban los pulmones muy mal. Y ella me dice, está mal, es COVID. Pero fue todo lo que me dijo. Pero después, un compañero, un médico que ambos tenemos como conocido, como amigo, dice ella que le comenta y le dice, no le digas a Giesi, pero su esposo se va a morir. Los pulmones de su esposo están muy mal, no hay forma. No le digas, pero se va a morir. No hay otra. Y lo que yo viví ese miércoles en la noche fue algo que cambió totalmente mi vida. Hasta el día de hoy lo puedo testificar. Ese miércoles, al dormir en la noche, yo estaba en la última cama de las 3 que estaba pegado a una ventana y en la esquina había una silla. Y recuerdo perfectamente que yo dormía ese día en la noche y desperté en la madrugada y volteé a mi lado derecho, estaba mi esposa y así, sentada conmigo, a un lado mío, y me asombraba, le preguntaba yo qué hacía ahí, que no podía, cómo le había hecho para entrar al hospital, que no estaba permitido. Ella acerca su silla a mi cama, empieza a agarrar mi cabello, me empieza a sobar y me dice, yo siempre he estado contigo, yo nunca te he dejado solo. Desde el momento que tú entraste al hospital, yo siempre estuve contigo. Y le preguntaba, pero ¿cómo? Yo no te había visto, tú no me habías visto, pero yo siempre he estado contigo. Cuando Samuel me habla fue en la madrugada, el miércoles, eran como las 4 o 5 de la mañana, yo estaba dormida. Estaba en la camioneta con mi hermana y me habla y me empieza a platicar la experiencia que él vivió esa noche, la experiencia, lo que él habló, me decía, es que tú estuviste aquí conmigo. Y él empezó a decirme, yo recuerdo que hasta mi hermana le decía, ya déjanos dormir un ratito, porque él estaba muy contento y él estaba externando. Y algo lo que fue sorprendente de ese día fue de que el oxígeno que yo traía, siempre la mascarilla a la máxima capacidad, yo me la empecé a bajar sin darme cuenta para platicar, y mi esposa me decía, ponte la mascarilla bien. Y yo le decía, no te la quites. Y él decía, es que estoy sano. Y dentro de mí yo a veces decía, Señor, yo sé que tú haces la obra, pero yo le decía, pero como quiera no te la quites. Y platicábamos y hacíamos videollamadas y era un estar de que, amor, por favor, ponte el oxígeno. Y él se sonreía y se sentaba en la cama y todo, y yo le decía, te puedes caer. Y yo le decía, es que ya no la ocupo, ya no batallo para respirar, me la bajaba a media nariz y yo respiraba bien. Todos los días hay un chequeo médico, en la madrugada, en las tardes, en las noches. Venía el enfermero y me checaba y mi oxigenación estaba perfectamente. Me mandaba fotos de la oxigenación del aparato donde estaba 97, 96, 98, cuando había estado en 68, 70. Entonces yo dije, Señor, tú hiciste la obra. Y yo le agradecía a Dios cuando estábamos afuera con mis suegros. Más era el agradecimiento con Dios, más era el trabajo, que él, verlo a él como estaba bien. Sí, ese día yo le marcaba por teléfono a mi papá, a mi esposa, a mi mamá, y ellos notaban eso de que el oxígeno ya lo traía puesto como normalmente lo usaba. Y yo le decía a ellos, es que realmente ya no lo ocupo. ¿Cómo que no lo ocupas? Decía mi esposa, póntelo bien. Y venían los doctores, el enfermero, me checaba mi oxigenación, me checaba, y yo estaba muy bien, estaba muy bien en cuestión. Me preguntaban ellos qué había pasado y yo les podía dar el testimonio de lo que yo había vivido un día antes. Recuerdo que ese día fue el día que yo ya podía levantarme. Yo le decía al doctor, quiero ir a bañarme directamente a las regaderas. Dice, no puedes, tienes que bañarte aquí.
y yo le demostraba y me paraba. Sí me agitaba un poco, pero podía caminar, ¿sí? Despacio, ya podía ir al baño por mi propia cuenta. Pasaron los días, me checaban, me volvían a revisar y seguía en mejora cada día más. No empeoraba esto, mejoraba. Salí del hospital y es día a día que yo le agradezco a Dios. Realmente a veces nos olvidamos de que somos bendecidos con el simple hecho de levantarnos, de despertar, de levantarnos de la cama, caminar para agarrar un camión, agarrar tu carro o X medio de transporte para ir al trabajo. Simplemente el hecho de levantarse y es un motivo para agradecer a Dios, ¿sí? Yo valoro mucho a partir de ese día, de lo que yo viví, lo que yo experimenté, el no poder hacer una actividad tan simple como levantarte, ir al baño, lavarte los dientes, bañarte. Cada día yo le agradezco a Dios esa oportunidad que me da día a día de poder hacerlo por mis propios medios. Secuelas se quedaron, algunas por algún tiempo. Batallé mucho para poder hacer actividades físicas, me agitaba mucho mis pulmones, batallaba mucho para respirar. Y pues lo que más me sirvió de aprendizaje fue 15 días después de que yo salí del hospital. Mi papá, él, cuando estuvo en el hospital, fuera del hospital, él también se contagió de esta enfermedad. 15 días después él fallece. Y yo le digo a Dios, realmente él era una persona joven, sin ninguna enfermedad. Yo pues, tengo diabetes. Cuando entré al hospital era una persona obesa. Él sin ninguna enfermedad. Él murió y yo le digo, Dios, si tú fue tu propósito que pasara, que yo viviera y él se fuera, es porque tú tienes algo para mí. Y yo sé que Dios tiene algo para mi vida, para la vida de mi esposa, para nuestro matrimonio. Y es un compromiso que desde ese día yo hice con el Señor. Me comprometí a servir al Señor, me comprometí a trabajar para el Señor. Muchas de las cosas que mi papá hacía, de compartir la palabra de Dios, le dije, él ya no está, pero yo me siento con un compromiso de hacerlo porque estoy con vida, porque Dios me permitió salir adelante de esta enfermedad. Y día a día es mi objetivo, día a día es mi propósito de servirle mejor al Señor. No somos perfectos, pero nuestro propósito en esta tierra es llevar el Evangelio a las demás personas y es el trabajo que tenemos que hacer todos. En mi caso lo aprendí de una manera diferente, pero lo hacemos para la honra y gloria de Dios y seguir adelante en esto. Soy Samuel Espinosa Acosta y este es mi testimonio.